Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Soy Isra García. Y esta es una nueva cita con la reinvención personal y profesional. Desde dentro y desde fuera. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y este es un episodio que grabo de forma casi espontánea, justo aquí a mi llegada en Siem Reap, en Camboya, después de haber terminado el retiro de meditación Vipassana en Rangún, en Dhammayoti. Después de 10 días de conexión dentro de la desconexión. ¿Qué es Vipassana? Bueno, creo que es tremendamente complicado ponerlo en palabras. Pero voy a intentar explicarte de qué se trata de forma que puedas obtener una idea y que quizá te inspire a intentarlo por ti mismo, porque sí, creo que esto sí es una de esas cosas que al menos hay que probar una vez en la vida, justo como Burning Man, pero una experiencia totalmente distinta. Recuerdo que escuché la primera vez la palabra Vipassana de la mano de Eva Lobo, una chica que conocí en Ibiza gracias a Valentino. Decía que era algo tremendamente inhumano. Entonces, esa palabra Vipassana quedó en mi mente, ¿no? Eso fue como hace 6, 7 años. Bueno, entonces no presté mucha atención. Sin embargo, un poco después volví a escucharlo a 2 o 3 personas, ¿no? Y es verdad que ya he pasado por mi primera experiencia, que fue en 2017 en el centro de meditación Vipassana en Candelera, Ávila, justo recién inaugurado. Son 10 días de silencio, ¿no? No solo silencio, pero parecen como un desafío, ¿no? Como un experimento, como un objetivo, como una prueba, ¿no? Eso era lo que pensaba en mi primer retiro. Y me zarandeó, me golpeó, me metió dentro de la boca de un huracán y me sacudió de forma que apenas me di cuenta de dónde estaba. No solo son 10 días en silencio, sino son 10 días sin escribir, sin leer, sin conexión a nada que te conecte con el mundo, ni siquiera a las personas, porque hay segregación de sexos y además no te permiten establecer contacto humano. Y meditar durante más de 10 horas al día, ¿no? Imagínate que son como alrededor de unas 270 o 260 horas en 10 días. Yo elegí Rangún y Dhammayoti por una recomendación de Eric Grothfeld, buen amigo, una de esas personas que es quizá la persona que más me ha impactado en estos últimos años. Lo conocí gracias a mi amigo Valentino en 2018. En teoría íbamos a hacerlo juntos, pero él por trabajo no pudo hacerlo. Y me dijo que al final en Myanmar es realmente donde renació el movimiento Vipassana. Porque dice la historia
que Vipassana era la meditación original de Buda, que se perdió en el tiempo, pero que Buda consiguió hacérsela llegar a 2 hermanos mercaderes que vivían en Birmania. Estos 2 hermanos mercaderes volvieron a Birmania y retuvieron la técnica pasándola de unos a otros durante años. 2500 años después, la técnica resurge, ¿no? Bueno, pues llegué al centro, completé el formulario, llegué a mi habitación, justo como era una vez haces tu primer retiro, pasas a ser antiguo alumno. Entonces era como old student, antiguo alumno, y me asignaron en una casa, una especie de bungalow, junto a otro antiguo alumno, en este caso llamado Gustavo, brasileño. Después de dejar todas mis cosas y comer y desconectar, me relajé. La verdad que venía sin estrés, no tenía ninguna meta, ninguna expectativa, ningún objetivo. Venía tranquilo, con ganas de entrar y con ganas de evadirme en este pequeño oasis de silencio y de conexión conmigo mismo durante 10 días al menos. Después de la comida que servían a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde, el silencio empezaba. Y la comunicación, pues ya no era permitida, ¿no? No tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. Conocí a un portugués, Carlos, a Gustavo, brasileño, y a Dan, un holandés, y a su novia Filipa, holandesa e italiana, ¿no? Me di cuenta de cuánta gente había. Old student, antiguo alumno, muchos hombres y muchas mujeres. Es cierto que el ratio de mujeres a hombres era mucho mayor en global. Es cierto también que había pocos europeos o pocos sudamericanos, americanos, norteamericanos, centroamericanos. La mayoría eran personas de China y personas de Asia. Mucha gente de Myanmar, ¿no? Por ejemplo, Gustavo había hecho como 5 vipassanas en un año. La mayoría de ellos te dicen que les había cambiado la vida, que habían cambiado. Yo ya entendía lo que era la primera experiencia, ¿no? Entonces tenía ganas de entrar y empezar mi segunda experiencia dentro de este retiro. Yo creo que es una experiencia maravillosa que básicamente te permite profundizar en ti mismo, ¿no? Y que te permite llegar hasta donde tengas que llegar, abriéndote a todo lo que tenga que venir. Antes justo de desconectar, le dije a mi madre que entraba en el retiro, subí una stories que ponía Dan Majoti a mi Instagram, porque quizás sería mi última publicación. Dejaba incluso de escribir en mi blog, que es algo que no había hecho en años, ni cuando había estado en mis retiros que hago cada 6 meses de desconexión en Africa Born, en Burning Man, que son los que coinciden, donde desconecto, dejo post programados. No, esta vez quería desconectar por completo. Entonces entregué mi iPhone, mi ordenador, mis libros, mis libretas, y empezó el Dhamma, como le llaman. El noble silencio empieza. Después de estos 10 días, decidí ni siquiera retarme a mí mismo. En ningún nivel. He aprendido a cómo ser más presente y apreciar lo que la vida me da. He aprendido a... Sí, es cierto, indirectamente a ser mucho más determinado y a darme cuenta de que todo en mi vida es impermanente, de algo que ya sabía, pero ahora no es que lo haya aprendido, es que lo he procesado.
Hay algo muy, muy, muy diferente a entender o saber que a comprender y a profundizar y procesar. La vida constantemente cambia, la naturaleza constantemente cambia. Por primera vez en mi vida he aprendido a detener mi mente aunque sea un minuto y a saber cómo detener mi mente. Ya sé cómo cogerme a mí mismo cuando estoy siendo ansioso, teniendo aversiones, teniendo expectativas. Ya sé cómo cogerme a mí mismo, cómo darme cuenta de mí mismo cuando estoy bajo un pensamiento negativo. Pero ahora me veo a mí mismo, viéndome a mí mismo, cogiéndome desprevenido, no estando presente, ¿no? Lo más importante es darte cuenta de la experiencia a través de las sensaciones. Que al final es algo que consigues simplemente observando. Si la sensación es desagradable, observas. Si la sensación es placentera, observas. En una, no huyes de ella, y en otra, no te apegas a esa ansiedad de que ese placer dure. Tú a ti mismo te devuelves al presente bajo la respiración y bajo el... Mira, mi mente ya está divagando otra vez. Y poco a poco pues te vas volviendo más bueno haciendo es justamente eso. De esa manera te quitas miseria, como dicen, de tu vida. ¿Cómo suena esto? Pienso que es ciertamente algo del que cualquiera... De lo que cualquiera... Sí, es algo de lo que cualquier persona se podría beneficiar. Claro que cualquiera podría beneficiarse. Y eso es que... Y eso que esos 10 días es simplemente una introducción, es una especie de seminario. Es un curso de 10 días ultra intenso en el cual te enfrentas a ti mismo y en el cual paras absolutamente todo lo que hay a tu alrededor para estar contigo y solo contigo, para poder invertir tiempo en observar, en ser el observador. Hay algo que hay que tener en cuenta. Un curso de Vipassana no te va a llevar a la iluminación ni al nirvana. Para continuar en el camino, la efectividad de la técnica consiste en incorporarla en nuestro día a día, como todo. El superhábito prolongado construye una habilidad núcleo. Sin autodisciplina no hay resultado importante. El llevarlo a cabo, ¿no? Yo empecé con la meditación en 2013 cuando, después de una temporada ultra intensa en Amnesia Ibiza, decidí desconectar por un mes de absolutamente todo y marché a India. Billete de ida y de vuelta, lo que llamé 28 días sin mapas. En uno de esos viajes decidí ir a Leh, la zona norte de India, la zona más tibetana. Y allí encontré un pequeño pueblo llamado Lamayuru, que es un monasterio donde entrenan a lamas y a monjes. Y allí conocí a Gyatso, que fue la persona que me enseñó a aprender a meditar. Y desde entonces, pues año tras año, empecé de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos y llegué a mi primer Vipassana. Una experiencia en la que me superó por todos los lados posibles. Por mis expectativas, por mi ego, por renunciar a no escribir todas las ideas que tenía en mente. En esta ocasión tenía ideas sin parar, pero las dejé fluir todas. Y dije, bueno, ya me quedaré con las que tengan que venir.
En efecto, vinieron la mayoría, las más importantes. Durante esos 10 días pasan muchas cosas. Lo principal es que te da la sensación de que has pasado un mes, no 10 días. Los días más complejos pueden llegar a ser el día 1 y 2. Porque sobre todo cuando empiezas por primera vez, ¿no? Porque todo es nuevo, fresco. Y puede que a lo mejor no te moleste demasiado, ¿no? Aunque creo que la bofetada grande te la llevas el día 3. Bueno, los primeros días realmente es una introducción a la meditación Annapurna, ¿no? Que es enfocarte en la respiración, donde nos enseñan a enfocar la atención al sentimiento de nuestro... o al sentir de nuestra respiración dentro de nuestra nariz, desde la punta de la nariz al labio superior. Así es como así era como cada meditación, como cada sesión iría. Poco a poco tu mente se iba afilando porque requiere que te concentres en un punto muy exacto. Yo nunca he podido hacer una hora entera, que son las sesiones de meditaciones, con un 100% de enfoque. Lo cual ya considero que es algo normal. No hay mucho más que meditar, ¿no? Entonces, lo que hice fue usar el tiempo que tenía libre, que no hay tampoco mucho, básicamente para tomar micro y macro siestas. Después de todo, piensa que te levantas a las 4 de la mañana cada día y caminas, pero en el espacio de Jyoti, a diferencia del de Sakka, que es el de Candeleda, en Ávila, no hay mucho espacio para caminar, ¿no? Y tampoco puedes hacer ejercicio, ni yoga, pero sí que puedes hacer estiramientos, pero sin entrar a los estiramientos con yoga. Así que, bueno, pues traté de hacer una técnica que hacía tiempo que quería practicar, y era la de recorrer, la de los estoicos, que caminaban por la estoa, que era un pasillo largo de un sitio a otro. Excepto que no daba mucha rienda suelta a mis pensamientos, sino más a prestar atención al sonido de las hojas, a mi respiración, a qué sabía ese vacío hueco entre estímulo y reacción. Realmente muy calmante. Durante los días 3 y 4 te aprendes, o en teoría te enseñan, a enfocarte mucho más profundamente. En lugar de enfocarte no lo he dicho al 100% cierto, en el día 1 y 2 te enfocas en todo el área de la nariz, y en el día 2 y 4 te enfocas en el pequeño área que queda entre la nariz y el labio superior. ¿Por qué? Como he dicho antes, porque hay dos razones básicamente. La primera, calma la mente, porque tienes que enfocarte en un sitio tan exacto y tan preciso que desconectas. Y aquí es donde tuve yo quizá el momento más revelador de todo Vipassana, que fue en conseguir darme cuenta que estaba deteniendo mi mente, que estaba calmándola, que estaba parando el pensar. Y por primera vez en mis 36 años vi un hueco entre mis pensamientos. Y esto, no sé, no podría explicarte cómo se siente. Como decía, siempre y cuando la mente no está calmada o tu latido de corazón es muy rápido, que sucede a menudo, la meditación Annapurna es la mejor manera de calmar tu mente y cuerpo. Por ejemplo, en las mañanas es cuando a lo mejor puedes estar más agitado, o cuando menos, pero si te enfocas 20 o 30 minutos en ese tipo de respiración, enfocándote entre ese espacio, además de que empiezas a sentir más,
detienes esa cháchara incesante. Y entonces empiezas a darte cuenta de las sensaciones que ocurren en tu cuerpo. Y la segunda razón es esa, es que hace tu mente afilada, porque te concentras en ese área. Entonces tu mente empieza a enfocarse. Por primera vez me di cuenta de que estaba enfocado en algo que no tenía que ver con mis pensamientos. Después de práctica y horas, te empezabas a dar cuenta de que entraba aire frío por la nariz y salía aire caliente por la nariz. Además de darte cuenta de cómo ese aire frío y caliente circulaba por ese espacio que hay y por tus cavidades nasales. Ciertamente estaba disfrutando ese proceso como alguien que estaba en un estado de flow, porque veía huecos en los que mi mente estaba en blanco y en ningún momento sentía ansiedad para explorar el mundo de fuera, ni dejar que mi cuerpo recorriera, de que mi respiración recorriera todo el cuerpo, ni que no iba más allá de donde debía ir, quizá porque era mi segunda experiencia y la primera me había pegado guantazos de realidad tan grandes que salí de allí y al salir de allí estaba midiendo, comparando. En esta no esperaba nada, solo meditaba, pensaba, dejaba que todo viniera, le daba la bienvenida. Sin embargo, bueno, no sin embargo, es que al final del primer curso me di cuenta de que esto era necesario. Dejarte zarandear para un lado, rendirte a lo que venga, sea lo que sea. Y no tener ninguna distracción es la única forma de realmente enfocarte en la práctica de meditación. Porque, piénsalo si meditas, ¿cómo de complejo, de complicado, de difícil, de arduo, de poco llevadero es el meditar? Mira, hasta escribir distraería la mente. Luego empiezan el día 4, día 5, día de 6, día 7, día 8. Realmente ahora he dicho día 3 y 4, el día 5, 6, 7, 8. El 5 está bien, pero del 6 al 8 para mí fue interminable. Porque aquí el día 5 es donde realmente empieza la meditación vipassana. Y donde estás sentado 2 horas seguidas aprendiendo la meditación vipassana. Ahora que ya nos hemos enfocado la mente, la hemos calmado con nuestra respiración, lo que sí viene después se llama vipassana. En otras ocasiones le hubiera dicho el reto vipassana, pero no. Es vipassana, que es aprender las cosas, aprender a ver las cosas como son. Entonces empiezas enfocándote en lo alto de tu cabeza, encontrando las vibraciones que están sucediendo dentro de tu cuerpo. Y tú dirás, ¿vibraciones? En mi cuerpo no suceden vibraciones. Claro que sí. Lo que pasa es que estamos estamos dentro de un círculo vicioso de pensamientos y de sensaciones en nuestra mente que no nos damos cuenta de todas las sensaciones que recorren nuestro cuerpo. Al final es un campo electromagnético. En ocasiones, y eso que no tengo en la cabeza, a veces podía sentir como mis pelos se erizaban. Otras ocasiones sentía palpitaciones. Entonces, escaneas el cuerpo, que era una de las cosas más comunes que nos decían, para encontrar las sensaciones sucediendo todo el tiempo por tu cuerpo y no apegándote a las que te gustaban ni tratando de vivir de las que no. La razón de escanear el cuerpo es sentir las sensaciones, para darte cuenta de que hay moléculas que no paran de bailar por tu cuerpo, para saber que todo es impermanente, para darte cuenta después de mucha práctica de que todas nuestras miserias en la vida están causadas por la aversión y por las ansias.
Para mí, mi parte más poderosa con Vipassana fue la tarde del día 4, pero el día 5, donde te enseñan la técnica, y para mí era la segunda vez que me la enseñaban, y donde yo recuerdo que en el día 5, 6, 7, 8, apenas 9, 10 de la primera experiencia, apenas sentí sensaciones, y el día 5 sentí mi cuerpo recorrer lleno de sensaciones. No te diría que es increíbles sensaciones, sino eran sensaciones, pero me daba cuenta de que estaban allí. Eso era lo increíble para mí. Y eso tiene que ver con todo el trabajo de alto rendimiento que he hecho en la dimensión espiritual y emocional desde 2017 a día de hoy, donde ha pasado de todo. Ha pasado el experimento de las 40 días de microdosis del LSD, el experimento de los 46 días de nootrópicos, donde ha pasado las 2 experiencias del EO5-DMT, Sapo-Bufo-Alvarius, donde ha pasado una sesión de ayahuasca, donde ha pasado mi retiro mi retiro en síntesis, que es el retiro de psicodélicos médicamente supervisado, donde he hecho un viaje por el río Nilo haciendo una ceremonia de psilocibina por mí mismo, donde he tenido la experiencia transformacional más importante de mi vida en solitario, por el desierto de África Burn, en Tangakarú. Creo que era un cúmulo de todo, ¿no? Notaba como un sinfín de fluidez de sensaciones circulando alrededor de mi cuerpo, desde mi cabeza a mis pies, desde mis pies a mi cabeza. Era una experiencia extasiante, ¿no? En el día 6 y día 7 se me hicieron interminables. Pero te voy a decir otra cosa. Que este Vipassana ha hecho que mi autodisciplina llegue a un nuevo nivel. Porque decidí hacer 4 días de ayuno. En el día 4, en el día 3, en el día 4, en el día 5. No, perdón, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Me sentía bien. No tenía absolutamente ningún problema. Bebía agua, no tomé superalimentos, ni siquiera tomé proteína, lo único un pre y probiótico. Hablé con el profesor, dije que estaba bien, que evidentemente los dolores en la rodilla me machacaban. Y me di cuenta de que podía a lo mejor desconectar de esos dolores. Y decidí continuar prestando poca atención a ese dolor. Y aquí aprendí algo muy importante. Cambiar el valor que nosotros le damos a la palabra dolor. A pesar de que sentía dolor intenso, pero empecé a profundizar en el dolor, ya a describirlo, y a darme cuenta de que no era un dolor, que era una sensación punzante, y esa sensación punzante era calor. Y de repente dejó de doler. Y de repente me di cuenta de cómo había cambiado la etiqueta del dolor. Y de repente dejó de dolerme ese dolor en la rodilla, porque no tengo mucha flexibilidad y estás, aunque no estés en flor de loto, estás con las piernas cruzadas 1 hora, porque a partir del día 5 se llama aditana, que es firme determinación, que es no moverte en 1 hora entera. Y hay 3 sesiones a lo largo del día. Pero tan pronto como acababas una sesión sin moverte y ganabas una potencia espiritual, mental, y seguía hacia adelante. A medida que pasábamos los días llenos de mosquitos, eso sí, te dabas cuenta al principio, huías de los mosquitos y luego, bueno, no es que abrazabas cada una de las picotadas, pero te daba igual. Y llegas
llega el día 8, llega el día 9 y 10, donde ya has aprendido la técnica en 9 días. El silencio se rompe el día 10, y puedes hablar con la gente después fuera de las meditaciones, ¿no? También nos avisaban en el día 8 que esos 2 días, 8 y 9, había que apreciarlos y aprenderlos y exprimirlos al máximo. De nuevo, tenía un dolor de espalda también día 7 y día 8, y me concentré en ese dolor y también desaparecieron. Hacemos una o dos comidas al día. Cuando acabó, decidí no hablar mucho, pero básicamente fui asaltado por Carlos y por Dani. Acabé hablando con ellos mucho, contándoles la historia, recordando lo que sucedía, comparando y no comparando, sino contrastando las experiencias. Para mí, permanecer en silencio no tiene mucha dificultad, ya que hice el experimento de 20 días en silencio, luego hice el segundo Vipassana. ¿Cuántos pensamientos, cuántas ideas? Cuento alrededor bueno, durante la meditación, durante el curso y los 10 días, me llegaron alrededor de muchas menos ideas que en el primer Vipassana, que creo que conté casi 300 o 400 ideas de negocio, proyectos, cosas, retos. En esta, bueno, alrededor de 70, 80, no conté tampoco, pero podría decir que es eso. Y luego, al acabar, cuando el día 10, porque me esperé hasta el día 10 cuando acabó, no, el día 11, y pillé un bolígrafo y apunté las ideas, llegaron casi todas las importantes que llegaron, mientras que las otras que apunté en el primer Vipassana, no llegué a implementar ni un 3%. Y luego viene la cosa más interesante, ¿no? El llevar Vipassana, la meditación, al mundo de fuera, para enfocarnos en las sensaciones que suceden en las actividades comunes, como comer, andar, dormir, tumbarse, conversar, incluso criticar, o ser criticado, o alterarte. Entonces, esas sensaciones de aversión, de apego, cómo ponerlas en práctica, tener ese extrasegundo para no reaccionar, para no engancharte a ellas. Y luego empezamos a practicar meta, ¿no? Que era la meditación de amor a todo el mundo, amor, compasión, plenitud, bienestar, que es precisamente uno de los mantras que adquirí después de mi primera meditación, que es paz, armonía, plenitud, compasión, libertad, liberación, amor, para todos los seres vivos, invisibles, para todos los seres humanos, amigos, familia, enemigos, y para mí mismo. Es pensar sobre las personas y dar amor y compasión. En general, ha sido una experiencia sanadora, pero ha sido una experiencia donde me he dado cuenta de darme cuenta. Es muy difícil explicar algo así con palabras, así que espero más o menos haberte podido dar o haber podido dibujar un cuadro que puedas comprender. Sin embargo, no tomes lo que digo como un predicamento, como algo que predico, como algo que deberías hacer. Es mi experiencia, y que la experiencia de cada uno es diferente. Si vas a los recursos que voy a dejar en este podcast y ves el vídeo de mi primera experiencia y el vídeo de esta segunda, te das cuenta de que Vipassana es diferente para todo el mundo, pero es algo que recomendaría no solicitadamente que todo el mundo fuera y lo practicara. Pues, ¿cuáles son las 4 cosas cruciales que aprendes o que yo he aprendido? Primero, diría 5. La primera y más importante, alcanzar paz, un poquito más de paz y tranquilidad de mente. La segunda, compasión conmigo mismo, compasión de vivir en el momento, compasión
de la gente a mi alrededor, compasión de la chica que abandonó y que no pude decirle nada, y cuando justo iba a decirle algo y darle una nota y romper con esto, abandonó. Pero compasión con sobre ira o molestia, ¿no? Nuestra frustración a veces se puede volver en algo que no te importe. Y creo que está interesante cambiar la frustración por la compasión. Determinación, todavía más. Y es lo que nunca dejo de sorprender. Creo que nunca dejas de ser todavía más determinado. Y eso todavía me motiva muchísimo. Mi experiencia me hizo profundizar mucho más. Y tanto que quiero hacer esto cada año. Te aseguro que en 2020 voy a volver. Porque no sentí que quise abandonar en ningún momento. Sentí arraigado, incrustado en la experiencia, integrado. Y obviamente, ecuanimidad, que para mí es la palabra, una de las 3 palabras de 2019. La ecuanimidad significa calma mental, compostura, ser inamovible en el temperamento. Cuando no te mueves durante una hora de meditación, experimentarás dolor. Pero a través del curso, y ya previamente en el 2017, y luego con mis estudios en el estoicismo y mis prácticas en estoicismo, que guarda una estrecha relación porque también menciona la ecuanimidad como la clave, empieza a darte igual la incomodidad, empieza a darte igual la comodidad, empieza a darte igual el apego por la gente, vas a ser más objetivo, más consciente, lo cual ayuda a cambiar los patrones de pensamiento que no ayudan. No soy perfecto, claro que no, ni soy ecuánime al 100%, pero cada día lo soy más, y este retiro me ha hecho mucho más ecuánime. Algo que voy a ir potenciando al máximo posible a través de cada día que viva. Y luego la impermanencia, ¿no? La naturaleza de siempre cambiar, nada es permanente, todas las sensaciones son temporales. El dolor que vives es temporal, pero el placer también. Creo que eso es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Todo va, viene. Darte cuenta, no apegarte a ello. ¿Es mi pasana para ti? No lo sé. Yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de algo así. Nuestra mente siempre activa, siempre pensando, siempre con ansias, siempre con aversiones, siempre contándonos historias, siempre contando la historia de la negatividad, la historia en la que luchamos contra nosotros mismos. A veces pensamos sobre el pasado y a veces pensamos sobre el futuro. Y muy pocas veces estamos presentes. Y en estos pensamientos, esos pensamientos nos hacen sufrir. Empezamos a evitar las cosas necesarias. Empezamos a desear cosas, a ser adictos a patrones de conducta que nunca a veces nos ayudan. Echamos de menos cosas, nos arrepentimos, nos deprimimos, nos ansiamos, sentimos todas esas cosas. En cambio, la meditación nos ayuda a ser el observador y ver todo eso desde fuera. Y nos trae al momento, al presente, nos entrena a controlar nuestra mente, a calmarla y no dejar que esa miseria se acabe imponiendo en nuestras vidas. Eso es lo que Vipassana te enseña. Ningún viaje es el mismo. Pruébalo. Es una gran manera de empezar a crear algo nuevo. Muchos entrenan sus cuerpos, levantando pesas, corriendo, pero ¿cuántos entrenamos nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestras emociones? Creo que la técnica Vipassana es un súper entrenamiento de alto rendimiento en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Además de un grandísimo descanso de la vida que llevamos. Yo voy a continuar.
No sé tú. El curso no es fácil. El programa empieza a las 4 de la mañana con la campana. De 4:30 a 6:30, meditación. De 6:30 a 8 de la mañana, desayuno. De 8 a 11 de la mañana, meditación. De 11 a 1 de la tarde, comida y entrevistas con los profesores si las necesitas. De 1 a 5 de la tarde, meditación. Con breaks de 1 hora, 1 hora y media, donde puedes meditar en tu barracón o en tu celda, que también habilitan celdas para los old students. De 5 a 6, tea break. Aquí ya no comes, es como una pieza de fruta o un té. De 6 a 7, meditación. De 7 a 8 y cuarto, lección teórica con las enseñanzas de Goenka, que es el tipo que ha traído la meditación vipassana y la ha extendido en esta nueva era. Y de 8 y cuarto a 9, meditación. Y a las 9:30, a dormir. El curso se crea a través de las donaciones de la gente que viene y lo vive. No te piden nada a cambio. Es intenso, pero es crucial que sea así de intenso. ¿Es vipassana para ti? No lo sé. Yo voy a dejar una serie de recursos. Y a partir de aquí te digo que te lances. Que te lances a por ello y profundices. Si te lanzas, verás pagado en dividendos el resultado de lo que este curso entrega. Esta es mi experiencia vipassana en el segundo retiro, en esta ocasión en Dhammayoti, en Rangún, en Myanmar. Para mí, el viaje continúa. Pero antes de acabar, quiero decirte que si tienes alguna pregunta con respecto a este podcast o a alguno de los podcasts, puedes escribirme a mi cuenta de Twitter, a Israel_García, o puedes escribirme a connect, con doble N, de conecta, pero en inglés, @isragarcia.com, o dejar comentario en el post que escribo para publicar el podcast en mi blog, en isragarcia.es. Y si te parece y crees que es útil, compártelo con una persona. No quiero que vayas corriendo por ahí diciendo, compartiendo con todo el mundo, ni lo pretendo. Compártelo con la persona que crees que le podría ayudar. Es la mejor manera. Y sobre todo, haz algo con ello. Y si te animas, déjame una reseña. Pero déjame una reseña solo para saber qué te ha parecido. No para hacer más grande mi ego, sino dile a otros qué te parece este podcast. ¿Qué te parece? Disrupt Everything Podcast Series y qué te ha parecido mi experiencia de vipassana. Si aprendes a ver, ¿qué aprenderás? Si decides aprender a ver, nunca más dejarás de ver como antes veías. Y eso lo cambiará todo. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.